Hoy estamos acá en Cartago, en el distrito de Taras, recordando el 60 aniversario de la emergencia volcánica generada por el volcán Irazú y la avalancha en la ciudad de Taras. Este día nos acompañan varias personalidades de la Cruz Roja costarricense que fueron actores directos en aquellos momentos entre el 13 de marzo de 1963 hasta finales de 1964. Nos acompañan en este conversatorio don Guillermo Arroyo Chacón, exdirector nacional de socorros de la Cruz Roja costarricense, don Constantino Arroyo Serrano, director del Tribunal de Ética y expresidente de ese mismo tribunal y por muchísimos años socorrista de la Cruz Roja costarricense, don Bernardo Valerín, actual presidente del Comité Auxiliar de la Cruz Roja costarricense en Cartago, don Manuel Salazar Álvarez, fundador y director por muchos años de la Dirección Nacional de Socorros, hoy DINAGER, y condecorado recientemente con la medalla Henri Dunant, y don Mario Meneses, por muchísimos años oficial radicado en el Comité Auxiliar de Cartago y hasta hace poco tiempo jefe nacional de veteranos de la Cruz Roja costarricense. Y este servidor, Milton Chaverri Soto, director de Doctrina y Protección de la Cruz Roja costarricense. Este conversatorio es parte de una actividad de la dirección que se llama Preservación de la Memoria Histórica y la Cultura de la Cruz Roja costarricense. En este lugar, hace 60 años, en este suelo en que estamos hoy, estableció la Cruz Roja aquí en la ciudad de Taras su campamento o centro de operaciones y su puesto de mando, el cual prestó servicio por cerca de 2 años. Y decidimos hacer este conversatorio aquí, justamente en el lugar, en el propio teatro de las operaciones, en memoria de todos los cruzrojistas que sirvieron a esa causa y de los que también por invalidez y por otras razones sufrieron lesiones graves dentro de la prestación heroica de su servicio, y de las personas fallecidas en aquellos años en razón de la avalancha de Taras y las 2 víctimas de las erupciones del volcán Irazú. Yo quisiera comenzar este conversatorio generando una primera pregunta que quisiera comenzar antes de generar la primera pregunta rogándole a don Bernardo Valerín que nos dé los saludos en nombre del comité y el valor que significa para el Comité Auxiliar en Cartago este conversatorio. Adelante, don Bernardo. Muchas gracias, don Milton. Este conversatorio, por iniciativa del Comité de la Cruz Roja en Cartago, que fue el comité que estuvo a cargo prácticamente la parte más importante del evento, y por iniciativa de la Dirección de Doctrina y Protección de la Cruz Roja costarricense, se va a llevar a cabo aquí gracias a la colaboración de la dirección del Liceo San Nicolás de Tolentino, que es donde estamos ubicados ahora. Agradecemos la participación de todos, y es para nosotros de sumo orgullo participar en este evento. Muchísimas gracias, don Bernardo, muy amable. Y agradecer finalmente, como corresponde, al Comité Internacional de la Cruz Roja
que apoya financieramente este tipo de actividades a través de la Dirección de Doctrina y Protección. Tengo una primera pregunta para abrir fuego, como se dice, ¿verdad? Para generar conversación con los ponentes o expositores de esta mañana. ¿Cuál era la organización que tenía la Cruz Roja Costarricense cuando ocurre la erupción? Recordemos que esa erupción fue un 13 de marzo de 1963. Ese día había un hecho de expectación en la vida de los costarricenses de entonces. Era la llegada al país en visita oficial del presidente John Fitzgerald Kennedy, que tenía poco tiempo de haber sido electo y que estaba realizando una gira por algunos países de América Latina. Su primera parada dentro de esa visita oficial fue visitar la joven Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca. Y ese día, cuando estaban en los actos oficiales, la gente comenzó a sentir como una llovizna tibia sobre sus hombros y sus cabezas. Cuando se dio a conocer la noticia de que había una gran erupción que de todos modos se veía desde casi todo el Valle Central, majestuosamente impresionante, del volcán Irazú. Y los costarricenses de aquel entonces, en la emoción de esa visita, decían: es el volcán saludando al presidente. Partiendo de ese hecho y de que habían habido actividad microsísmica y actividad eruptiva del volcán durante 1962, pero a una escala menor, retomo la pregunta y la lanzo a los participantes. ¿Cómo estaba la Cruz Roja preparada? ¿Cómo estaba la Cruz Roja de Costa Rica y en este caso particular de Cartago en aquellos años cuando tuvo que emplearse a fondo para venir a prestar servicio a esta linda región costarricense como es la provincia de Cartago? ¿Quién desea comenzar? Don Mario. Muchas gracias. Bueno, yo inclusive habría algo importante dentro de lo que nos ha colaborado el mayor Chaverri, porque recuerdo firmemente que hacia más o menos enero del 63 comenzaron a salirse un poco el río reventado y comenzaron a ver algunas cabezas de agua sin importancia, pero todavía estaba todo en funcionamiento. ¿Qué era nuestra labor en aquel entonces? Sí, hubo ciertos momentos donde se salió del puente hacia el este y el puente hacia el oeste un poco de agua. Pero quizás la parte más importante de eso es que ya para aquel entonces nosotros, con las erupciones primarias que tenía el volcán, no había llegado cenizas a San José hasta que llegó Kennedy. Anteriormente sí, toda la parte de Hierbabuena, Sanatorio, prácticamente en las cercanías del volcán o de acuerdo a donde corriera el viento, ahí sí estaba cayendo en realidad ceniza y nos permitió en realidad o nos obligó a comenzar a tener que llevar hacia aquellos lugares algunos implementos como colchones y otras cosas, porque comenzaron la gente un poco temerosa de lo que pudiera suceder, porque sí, el volcán estaba retumbando un poco y se escuchaba muy fuerte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Don Guillermo, don Manuel, ¿desean aportar a esta primera parte? Don Manuel, por favor. A tu pregunta quiero ser sincero, estábamos en pañales en organización. Quienes hablan tenían 2 años de haber ingresado a la Cruz Roja y apenas gateaba. Gracias a que tuvimos una excelente jefatura como el mayor Alfonso Jiménez Vega, que nos asesoró. Para ese día, exactamente ese día, la sede central, que era la que
monopolizaba, nos organizamos para la llegada del señor presidente Kennedy y nos llevamos la sorpresa de esa cantidad de ceniza que llegó San José. Pero nosotros no sabíamos gran cosa. Se inundaba algún río de San José, el río Torres, y era muy fácil para nosotros ir. 4 gatos, como dirían ahora, ¿verdad? Pero sí es cierto que no teníamos organización. El tiempo, los estudios, la ayuda de mucha gente nos ha permitido tener lo que hoy tiene la Cruz Roja. Punto aparte es que tampoco habían tantos comités. Cartago era una referencia para nosotros, Heredia una referencia, Alajuela una referencia, entonces nos apoyábamos en eso. Hoy gozamos de muchos comités, más bien creo que más de la cuenta, pero en ese momento eran muy pocos. Lo que sí había eran bastantes socorristas. Eso sí, yo me acuerdo con la gente de Cartago, con los que estaban, con algunos luego hicimos mucha buena amistad, entonces era más fácil venir a una emergencia, pero en ese momento no teníamos organización, no existía una jefatura nacional que mandara a todos los voluntarios, menos se pensaba en una dirección de socorro, menos se pensaba en comunicaciones. Yo creo que aquí algunos se va a referir, pero después de la primera avalancha, una forma que tenía la gente de Cartago de saber que venía una avalancha era porque alguien gritaba allá arriba y otro repetía abajo. No teníamos las comunicaciones de hoy. Tal vez eso nos hubiera evitado pasar lo que pasó en su oportunidad. Muchísimas gracias. Don Guillermo, ¿ustedes se agregaron, don Constantino, algún otro elemento a esta primera parte? Me interesaría mucho, nos interesa a todos y a la audiencia, también cómo era el estado de las telecomunicaciones en aquellos años. Sí, efectivamente, como dice el coronel Manuel Salazar, en aquella época éramos la mayoría muy nuevos. Yo había ingresado en marzo de 1960 y tenía muy poca o ninguna experiencia en atender emergencias de esa naturaleza y de esa magnitud. Recuerdo que aquí en Cartago el presidente era don Aní Salaví y era uno de los comités realmente mejor organizados. Tenían uniforme que don Aní Salaví había dado, muy feitos por cierto los uniformes, pero tenían uniforme. La mayoría de nosotros no teníamos eso. Nosotros vinimos porque con la actividad del volcán, una actividad eruptiva muy intensa, el río Reventado se fue aterrando y esa fatídica tarde rompió esa presa que había ahí, produciendo la inundación o la avalancha que causó tantos desastres. Yo recuerdo que se decía que en el almacén Mora y Monje, que no lo conozco, había una sirena en el tercer piso o en el segundo piso, y que cuando avisaban, la sirena sonaba y la gente que vivía a la orilla del río Reventado evacuaba voluntariamente. La Cruz Roja no se movía ni nadie, ellos se evacuaban voluntariamente. ¿Y cuál era el estado de las telecomunicaciones de Cruz Roja? De Cruz Roja eran muy malas. Recuerdo que en un edificio casi desocupado, en el cuarto piso, unos muchachos, Luis Ángel Jiménez y otros que les gustaba el tema de las comunicaciones, montaron ahí un primer grupo, un primer equipo de comunicaciones, y con eso pues ya teníamos la experiencia de cubrir el país para la Semana Santa y para otras actividades, y con Cartago pues teníamos la tradicional romería, entonces ya teníamos la experiencia de movilizar gente en cantidad. Y esa tarde, don Alfonso Jiménez, don Miguel Ángel Villalobos Ocampo y don Manuel Salazar, porque ya era con tan poco tiempo, creo que era el jefe nacional, era el jefe de los socorristas de la sede central,
nosotros lo veíamos Correcto. con mucho respeto como el jefe nacional, y entonces se le dio la orden al Comité de la Cruz Roja de Heredia y a otros de moverse hacia la zona de Cartago. Bueno, hasta aquí llegamos, de aquí no se pudo pasar, aquí ya la avalancha ya era un desastre. A este propio lugar en que estamos, donde era la escuela. ¿Dónde Aquí- era la escuela? Aquí era la escuela y aquí nos instalamos, se pusieron las banderas de la Cruz Roja y aquí montaron el puesto de mando. Yo repito, era muy nuevo, era un carajillo, pero ya desde entonces con muchas ganas de servir. Don Manuel nos decía que éramos calenturas y fibrecillas, pero eran ganas de servir que teníamos. Y bueno, llegamos aquí y nos encontramos, por lo menos, particularmente yo, era mi primera experiencia, era algo realmente impresionante para nosotros. Nos acompañaban de la Cruz Roja de Heredia don Constantino Arroyo, don Víctor Emilio Farrulla Chacón, Juan Bautista Arroyo, un muchacho de apellido Fallas, y un grupo relativamente pequeño, pero importante, que llegó aquí a ponerse a las órdenes de don Alfonso Jiménez. Ya hoy muchos de ellos fallecidos. Ya muchos de ellos han fallecido. Sí, señor. Muy bien. Antes de continuar con don Constantino, ¿qué recuerda usted de esa época para pasar al segundo comentario? Sí, yo recuerdo muy bien, incluso fue mi primera emergencia a nivel nacional que yo viví, o primera emergencia que viví en la Cruz Roja, porque yo ingresé a Cruz Roja Costarricense el 9 de diciembre de 1962 por un hecho trágico que se dio con una ambulancia en Cinchona y se nos mató un compañero. Entonces decidimos y nos pidieron colaboración y nos vinimos como 10 compañeros de Heredia, estábamos en el comité de Heredia, a prestar la colaboración a este lugar aquí, a la escuela directamente de San Nicolás de Cartago, que es como se llama verdaderamente la población, todos la conocen como Taras. Muchísimas gracias. Y ahora quiero hacer una pregunta muy rápida y muy puntual para ambientar la audiencia. Don Mario, ¿usted qué posición tenía en la Cruz Roja en aquel entonces? ¿Era socorrista, tenía una jefatura? ¿Cuál era su posición inmediata en aquel entonces? Recuerdo claramente en ese entonces algunos de los primer grupos que existía de socorristas ya se habían separado un poco, en realidad porque no había casi actividades, únicamente las corrientes o normales. Y lo que uno servía nada más era como un socorrista cualquiera. O sea, nuestra labor era simplemente un peón en el trabajo para comenzar a llevar medicamentos, ropa, colchones y todo eso a la gente que estaba sufriendo arriba. Y mientras tanto, ya cuando vino Antitos, que vino una de las emergencias un poquito más fuertes, fue cuando nuevamente se reincorporó la persona ideal para nosotros, que era oriundo de este barrio, de aquí donde estamos nosotros, a 300 metros vivía, que era el capitán Jaime Zabaleta. ¿Y en ese tiempo quién era el jefe suyo? No había jefe para nosotros allá. Era el mismo era comité. nada más, dependíamos nosotros del comité y de don Anís Alaví, que era el que llegaba y nos indicaba y llegaba para darnos todo, se llenaba de todo, de las colchones y las cosas que podíamos nosotros llevar. Muy bien, don Manuel, en aquel entonces, ¿cuál era su posición? Bueno, yo era, como diríamos hoy, el segundo de a bordo. El primer jefe, como lo dije anteriormente, Era don Alfonso. Era don Alfonso. Yo era el segundo de a bordo y lamentable o por dicha, todo se movilizaba desde la sede central, que estaba en la avenida 8, calle 14. Gracias. Don Constantino, ¿quién era su jefe? ¿Y usted qué posición tenía? ¿Era socorrista? Yo iba, como les dije, que entré el 9 de diciembre de 1962 En Heredia. al comité de auxiliar en Heredia. En Heredia. Y era Humberto Guzmán, el jefe mío. Ok. Don Humberto fue muchos años después funcionario judicial, ¿verdad?
si mal no recuerdo. Sí. Correcto. Muy bien. Entonces usted vino aquí en calidad de socorrista a Cartago, a las operaciones, muy recientemente ingresado. Un año y tanto. No, un año y tanto no. Prácticamente estaban haciendo en Cruz Roja Costarricense. Era mi primera experiencia. 3 meses, tiene razón, 3 a 4 meses. Mi primera experiencia como venir a una emergencia tan calificada en ese, podemos decirlo así, en esta provincia, y entonces lógico que a mí me extrañó demasiado, me llamó mucho la atención y ¿cómo se llama? Tuve muchas experiencias y una de las grandes experiencias que yo me presenté y viví y después en muchas emergencias que solo la vi aquí, que yo toda la vida me he preguntado, ¿quién fue el de la idea de poner sobre el fango o el lodo ese, tablas, techo, el zinc, por ahí era por donde caminábamos? Hoy yo me contesto, posiblemente esas latas de zinc y esa madera fue que salió a flote con la destrucción de todas las casas que se dieron por la avalancha. Gracias. Don Guillermo, su posición en aquel entonces era en la Cruz Roja en el Comité de Heredia. En Heredia. Era voluntario de la Cruz Roja de Heredia. Socorrista. Bueno, no existía el término de socorrista en esa época, se decía voluntario. Y bueno, una cosa que recuerdo, y tal vez don Mario Meneses me corrige, se hablaba de una gran cantidad de muertos porque la avalancha había sacado algunos cuerpos del cementerio. La avalancha entró al cementerio con mucha fuerza, destapó algunas tumbas y muchos de esos cuerpos estaban ahí y la gente los contabilizaba como muertos productos de la actividad. Ok, recordemos una cosa para mantener orientada a la audiencia. Ahorita estamos conversando de la erupción. En un segundo momento vamos a hablar de la avalancha. La avalancha es una consecuencia directa de la actividad eruptiva del volcán y de los efectos de taponamiento que generó sobre el río Reventado. Ya vamos a llegar ahí, don Mario, para luego usted retoma la pregunta que le hace don Guillermo. Adelante, don Guillermo. Sí, recuerdo que mucho tiempo después de empezar esta actividad eruptiva, se celebró aquí en Cartago un aniversario, no recuerdo si era de la muerte o del nacimiento de Henri Dunant, y se trajo un busto de Henri Dunant, y hubo aquí la presencia de muchos comités, grandes desfiles en Cartago, las autoridades de Cartago colaboraron con eso, y yo digo que a pesar del tiempo que hace de eso, la Cruz Roja de Cartago se lució con esas actividades, y un grupo de muchachos de la Cruz Roja de Heredia, sin permiso, entre ellos don Constantino Arroyo y este servidor, nos escapamos sin permiso de nadie para el volcán Irazú. Había una gran actividad. Don Constantino anda por ahí una fotografía que se tomó en la pura orilla del cráter. Ahí nos pusimos para una fotografía y el volcán en una actividad tremendamente fuerte. Para la misma época del busto. Sí, por allí. Ese domingo nos escapamos por el volcán. Buen dato. Y algunos de los que estuvieron ahí ya fallecieron, 3 hermanos López. Dora López, que era dama voluntaria, Eduardo López Pérez y Rolando López Pérez están en esa fotografía y fueron, yo diría, que los que con más entusiasmo nos embarcaron a los demás para irnos para el volcán. Tremenda regañada nos llevamos al regreso, pero fuimos los primeros que estuvimos a la orilla del cráter en plena erupción. Antes de devolverle la palabra a don Mario, bueno, aquí hay que recordarlo porque se mencionó, ese acto del busto en el fragor de la situación que Cartago y el país vivía, tiene una significación muy importante, que ya en algún otro momento lo hemos comentado. Es que el comité auxiliar en Cartago es probablemente el comité que a lo largo de su historia ha tenido cierto tipo de visitas internacionales
de organizaciones vinculadas al movimiento de la Cruz Roja, dentro de él o fuera de él, como fue la del vicepresidente del Comité Internacional, que vino a inaugurar el busto. Luego tuvimos también la visita de la sociedad UNAN hace 3 años y en meses recientes la visita del secretario general de la Federación. Ese busto que mencionan aquí en medio de la emergencia desde 1963 es el único busto oficialmente levantado por la Cruz Roja costarricense. El otro está en la Universidad para la Paz, en el espacio de los premios Nobel, y fue donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. En cambio el de Cartago fue gestionado por Cartago, con fondos de Cartago, y por favor, don Bernardo. Sí, cabe recordar que ese busto se inauguró en marzo del 63 y las inundaciones fueron en diciembre, creo. Fue un gesto de don Anís Salaví y de una artista cartaginesa, Cecilia Fonseca Borachi, muy cercana a don Anís en investigaciones históricas que hicimos. Fue inaugurado, como lo dice don Milton, por una vicepresidente mundial de la Cruz Roja de la Internacional, y tenemos el orgullo de tenerlo en nuestro comité. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, llegando hasta aquí, vienen algunas preguntas que pueden parecer letra menuda, pero son importantes. Ok, la Cruz Roja establece un campamento, un puesto de operaciones, con un mando establecido, con actividades sostenidas en el tiempo por muchos meses, dependiendo del ritmo y el comportamiento de las operaciones. En ese tiempo, ante la situación que ocurría en el país, don Francisco Orlich era el presidente de la República. Don Francisco llama a un joven ingeniero civil que era de parte de sus colaboradores del equipo de gobierno de entonces, que era don Jorge Manuel Dengo, que se había hecho ingeniero en los Estados Unidos, hijo del gran educador don Omar Dengo. Mucho se le debe a don Jorge Manuel. Habrá que pensar algún día si podemos tener entre todos una conversación de los aportes de don Jorge Manuel a la Cruz Roja costarricense, porque muchas veces sobre estas figuras se tejen leyendas y a veces lo más importante no se dice, que fue un gran colaborador silencioso de la Cruz Roja costarricense, y creo que todos coincidimos en ello, en su manera tan particular de ser. Pero en aquel tiempo yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes tuvieron una relación cercana en la parte de las erupciones con don Jorge Manuel, vino a visitar, estuvo cerca, sabían quién era él, o toda la acción de gobierno y de la Cruz Roja, aunque tenían coordinación, eran muy separadas unas de otras. ¿Quién quiere darnos aportes por allí? Adelante. Bueno, lo que más recuerdo quizás era que en aquel entonces, ya cuando en la época del nombramiento de Dengo, ya había pasado un lapsus entre lo que fue la avalancha y fue su presentación. Y estábamos nosotros ahí presentes y él quería llegar a detallar, porque tal vez en esto nunca se ha sido un poco claro. El puesto que estuvo aquí de Cruz Roja sirvió prácticamente para poder, toda esta gente que está de este lado, inclusive de Tejar, porque recuerden que el puente, este puente que estaba aquí se fue el puente de Tejar y se fueron. A Cartago quedó totalmente incomunicado, que fue cuando vinieron los civis a montar el puente Bailey. Y entonces él quería saber exactamente, y entramos por el lado de Tierra Blanca para ver desde la naciente donde pasó, cuando nosotros vimos la cabeza de agua de casi 9 metros de altura que pasó y estaba marcada entre los árboles y de todo que se llevó
y que fue cuando llegó todo a Cartago. Muchísimas gracias. Don Manuel o don Guillermo, ¿quieren aportar algo en aquel momento? Si hubo alguna relación con don Jorge Manuel, más allá de la que dijo don Mario Meneses. No, claro que tuvimos muy buena relación. El ingeniero se identificó mucho con la Cruz Roja, con el trabajo de nosotros. Y era como hablar con un amigo. No había esa repugnancia de que era ingeniero y que era del gobierno, no. Era lo mismo, él llegaba a la Cruz Roja como llegamos nosotros, sin ningún problema. Y él fue el que nos ayudó también, porque tengo que decirlo, después se pusieron sirenas allá arriba y esa fue una idea que él trajo para acá. Tuvimos muy buenos contactos. Con el tiempo, como decía Mario ahora, al final él lo que tuvo fue una oficina y una secretaria. Pero nosotros lo visitamos en la oficina y la secretaria porque tenía sus buenos contactos con el gobierno. Ahí es donde él se manejaba. Pero yo creo que tuvimos, a pesar de los años que han pasado, aún reciente, antes de su muerte, teníamos buenas amistades con él. Muchísimas gracias. Don Guillermo, don Constantino, muy brevemente, por favor. Sí, él había puesto una oficina que estaba ahí en barrio La California, frente a la bomba La California, y con él estaba un ingeniero del MOB de nombre Guillermo, no recuerdo el Don apellido. Guillermo Hit. No, otro un ingeniero estructural, y estaba Jorge Álvarez. Me estás hablando de la naciente Defensa Civil. De Defensa Civil. De la oficina naciente de la Defensa Civil, que nace coincidimos todos, como una consecuencia directa de todo lo que estaba pasando en Cartago. Por efecto del conversatorio para la audiencia, estamos dividiendo la erupción de la avalancha por una cuestión meramente conceptual, pero en la práctica es prácticamente imposible, valga la redundancia, hacer esa división, porque hay una relación causal de una cosa con la otra. Pero retomemos la idea de Jorge Manuel y ya voy a explicar por qué a toda la honorable audiencia. ¿Qué recuerdan de esa época de la Oficina de Defensa Civil? Porque ya vamos a entrar a una pregunta final y pasamos a la avalancha, ya que tiene otra serie de cosas que es muy importante que ustedes nos cuenten y que queden registradas para la historia de la institución. ¿Qué recuerda don Guillermo más de don Jorge Manuel? ¿Vos recordás algo? No tuve contacto directamente ni del gobierno, ni contacto con don Jorge Manuel tengo, debido a que yo no estaba en la cúpula de mando, o sea, los mandos medios en aquel entonces, para poder tener una relación directa con ellos. Don Constantino, más bien muchísimas gracias por su franqueza, estupendo. Don Guillermo, ahí hay un detalle, que les quedamos debiendo un apellido a la audiencia. Juan Guillermo, y se me olvidó el apellido, fue el primer director que tuvo la Defensa Civil de Costa Rica. Ya, y ahora entro a una última pregunta. Aparte de las operaciones, de las alertas, de todo lo que nos han contado de la parte de la erupción volcánica, del puesto de mando, del campamento, de la relación con el gobierno, particularmente con don Jorge Manuel, que fue la figura que designó el presidente de la República, digamos, para administrar la emergencia. ¿Qué piensan ustedes, ya no solo como cruzrojistas, sino como ciudadanos? ¿Cuáles son los mayores efectos que ustedes veían cuando iban a todos los servicios dentro de Cartago, Taras, el volcán? ¿Qué efectos dejó la erupción en la gente? ¿Hubo pérdidas? ¿De qué tipo? ¿Qué notaron ustedes? Que eran hombres de acción cuando estaban trabajando con la gente. ¿Quién quiere manifestarse? Bueno, es uno de los temas en realidad. Yo diría que para aquel entonces los que comenzamos a vivir la experiencia plena de ser un voluntario en Cruz Roja, sin experiencias anteriores, fue bastante espeluznante. El poder saber en realidad que no solamente en el caso de los muertos habidos, porque cuando la avalancha acá
La zona más perjudicada fue esta zona donde estaba completamente al este-oeste, cerca de la ciudad de La Murillo. Todo eso quedó totalmente sin casas, sin nada. Y de ahí, así como hubieron muertos que salieron, acuérdense de una cosa, ahí hubo barro que enterró a los muertos y que nunca se supo nada. Y si volvemos a ver hacia arriba directamente, veríamos que todavía hacia aquella hecatombe, acerca de donde está el puente Hierbabuena, también ahí hubo gente que cayó al río sin que no hubiera nada. Y en aquel entonces con el atenuante que ahí sí había agua y lodo y se los trajo directamente y no se sabe si quedaron en Tierra Blanca o por dónde pasaron para poder llegar. Pero sí fue algo en realidad espeluznante. De ese recuerdo nada más grandioso Don para Mario, nosotros. una pregunta. Allí usted con la gente de Cartago y don Manuel, don Guillermo y Constantino, con el personal en general de apoyo que dio la sede central y otros comités, al Comité Auxiliar en Cartago, ¿qué recuerdan? ¿Hubo daños relevantes en la agricultura, aparte de vivienda, carreteras, puentes? ¿Qué recuerdan ustedes? Bueno, en primera instancia una cosa, la agricultura como agricultura, recuerden que está al lado norte de Cartago, hacia el Llano Grande, hacia el lado de Tierra Blanca y de todo. Eso no sufrió absolutamente, muy poco fue lo que en realidad sufrió. ¿La ganadería? La ganadería tampoco no sufrió mucho porque estaba hacia los laderos y hacia las partes. No hubo fincas muy generalizadas, muy cercanas ahí, y la mayoría fueron de cebolla y papa en aquel entonces, que ahí se afectaron. Lo más grande fueron nada más a viviendas, en realidad a gente humana. Infraestructura. Infraestructura. Bien, ya les doy la palabra, según los estudios científicos publicados en la revista centroamericana de geología, recordando esos años, ¿verdad? Por científicos prestigiosos del país, la afectación que tuvo Cartago, tanto en la zona de la avalancha como en todo el abanico de cobertura del volcán, fueron aproximadamente 123.000 hectáreas. Eso es una extensión importante. ¿Qué más recuerda don Guillermo, don Constantino, de esos efectos? Bueno, yo recuerdo que hubo muchas pérdidas para muchas familias y para muchas empresas, porque en Alajuela, Heredia, provincias un poco incluso alejadas de Cartago, donde el viento llevaba la ceniza y era muy típico ver a toda la gente con pañuelos, sí, claro, para poder respirar, con anteojos, con sombreros, con gorras, y las señoras que se quejaban porque todos los días y a cada rato barrían la casa y era como que si no las hubieran barrido porque estaban cubiertas de ceniza. Hubo casas de esas muy humildes que inclusive se les hundió el techo por el efecto ácido, por la gran carga que tenía la ceniza y el peso. Recuerdo que las agencias de carros se quejaban, los propietarios, porque carros nuevos se rayaban con la ceniza. Sí hubo una afectación casi que nacional. Y recuerdo también que los ganaderos en algún momento tomaron la decisión de trasladar el ganado hacia la zona de San Carlos. Y yo recuerdo haber visto camiones cargados de ganado que iban para San Carlos porque no afectó tanto la ceniza, y San Carlos ha sido pues siempre una zona donde llueve mucho y hay mucho pasto, son cosas que uno recuerda que fueron efectos de la ceniza. Muchas gracias, don Constantino. Sí, uno de los efectos que marcó mucho a la ciudadanía de Cartago fue el aspecto psicológico. Al encontrarse ellos aislados completamente de la capital, que era la gran ciudad donde la gran mayoría de los cartagineses iban a su trabajo, a su laboral, y a ver que no podían pasar porque el puente de Taras estaba completamente destruido, y lo que quedaba, creo que era solo el puente del ferrocarril donde podían ellos pasar.
que no estaba habilitado para vehículos ni para nada, porque era solo el del ferrocarril. Sí, pero digamos la gran población de Cartago y que iba a laborar a San José se vio psicológicamente afectada por el motivo de que era un aislamiento importante. Estaban aislados completamente. Entonces es una de las partes psicológicas, incluso cuando ya se abrió aquí, a muchas personas de Cartago le daba temor pasar por esta región. Muchísimas gracias. Bueno, en este momento estamos en el segundo segmento y último de este conversatorio, que para efectos prácticos, como ya se dijo, lo hemos dividido entre las erupciones del volcán Irazú de 1963-64 como las más relevantes, y ahora vamos a ver lo que conocemos, sobre todo en términos coloquiales, la avalancha de Taras de 1963. En la prensa de la época y en estudios posteriores a la época, se le llama a la noche del 9 y el 10 de diciembre de 1963, la noche gris o oscura de Cartago. Y eso tiene una relevancia importante porque en la vida de la Cruz Roja generó muchas cosas. No solo el heroísmo, el servicio, el esfuerzo, la voluntad de dar sin discriminación, etcétera, sino que también sufrimos efectos hacia adentro, hacia nosotros mismos y hacia compañeros muy queridos. Y don Mario decía ahora, don Mario Meneses, que nunca se sabrá el número final de fallecidos. La mayoría de autores señalan que van entre un rango de 20 y 30 por la evidencia encontrada. Pero pudo haber ocurrido perfectamente que familias no reportaran la desaparición de alguien y que esos cuerpos pudiesen haber quedado sepultados. Finalmente, yo pienso que eso nunca lo sabremos y hablaremos siempre de una cifra, de la cifra que más o menos los estudios dan. Y aquí yo quisiera generar en estos últimos 25 minutos una conversación algo dinámica, porque tiene también partes apasionantes. Y yo pienso que la avalancha, pues que científicamente es lo que conocemos como un lahar, o como un lajar, ¿verdad? Una acumulación de lodo, ¿verdad? Que es prácticamente pastosa, casi que pegajosa, obstaculizó y generó los problemas que hubo, aún con los sistemas, si no me desmiente don Mario, con los sistemas de alerta que en Cartago se habían establecido, como la sirena, los vigías, que me encontré un dato curioso, que luego lo podemos mirar en otro momento, que alguien logró registrar cuántos eran los puestos de vigilancia y desde dónde a dónde estaban. Incluso había uno cerca de Coronado viniendo para acá. Yo supongo que es Rancho Redondo, muy para acá. En algún momento los podremos compartir para otras conversaciones de este tipo. ¿A qué quiero llegar con esto? A lo que queremos llegar en el conversatorio es que hay una dimensión humana de cómo se hacen las cosas y cómo los trabajadores humanitarios, como somos todos los que estamos aquí hoy y el equipo de producción que nos acompaña, vivimos cosas que a veces el común de las personas no siempre, no es que no las comprende, sino que no siempre llega a conocerlas, porque quedan muy en nosotros, ¿verdad? Esa noche gris, esa noche oscura, ¿qué significó para ustedes como voluntarios, como trabajadores humanitarios de la Cruz Roja costarricense? Adelante, don Mario. Es una pregunta tan difícil de contestar por lo que no se veía nada.
No había corriente eléctrica. Cartago totalmente quedó sin corriente. Lo único que podían existir eran los focos nuestros y los focos de los vehículos, de los pocos vehículos que en aquel entonces circulaban. Pero poder predecir uno, en realidad, más bien la imagen más grande fue del día siguiente, cuando venimos a ver y nos encontramos con que no había nada, totalmente nada, puro barro era lo único que había. Don Mario, perdón, las casas tapadas, más arriba de techo. Total, algunas ahí cercanas donde vivía el padre Guerrero y con su familia y todos los que iban hacia la entrada allá. Lo único que sobresalía era la torre que tenía Cativo, ahí donde se hacía el detergente Ace de aquel entonces, que todo el mundo lo recuerda porque dice Ace de todo. Y ahí lo instalaron y eso fue lo único que realmente llegó a predominar. Ahí fue la impresión nuestra de la magnitud de lo que había sucedido. Pero esa noche pasa algo. No, esa noche lo único que se escuchaban eran como esas noches tenebrosas de quejidos y no se sabía de a dónde venían. Porque la gente se acercó directamente y ya no podía llegar, le voy a decir exactamente, del 11 Tigres para acá, donde estaba el plantel, o sea, de la iglesia del Cobao, donde está la iglesia del Cobao. ¿Y qué era 11 Tigres? El 11 Tigres era un equipo de fútbol que estaba ahí, 100 al norte del Cobao. De ahí para acá, todo eso, bajó toda esa situación y pasó por el barrio El Molino y comenzó a salir. O sea, era grandísima la situación. No había magnitud ni se sabía. Las casas sí, como ahora que se ven que se llenaron algunas de barro y toda esa cuestión, pero la impresión más grande fue al día siguiente de lo que estaba sucediendo. Pero un momento ahí, ahora voy por este lado, no sé si don Manuel también quiere aportar. Pero bueno, ¿qué hizo la Cruz Roja? Comenzó a despegar tareas de rescate, comenzó a trabajar en evacuación, comenzaron, qué sé yo, ya cuando pasó lo que pasó, patrullas de reconocimiento. Cuéntenos un poco esa parte operativa, cómo se manejó. Esa noche era imposible hacer nada. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo que hubo una orden de que nadie se acercara incluso a donde estaba el lodo, porque nadie conocía el tamaño de la profundidad. El espesor. El espesor que tenía ese lodo, y bien podría uno. Al día siguiente fueron experiencias. Cuando fuimos, por lo menos para mí particularmente, que era un muchachito muy joven, mi primera impresión realmente fue muy grande cuando, en compañía de don Constantino, que se había adelantado, y un par de personas más, encontramos el primer cuerpo, que decían que era el guarda de la Cativo, que estaba boca abajo y con una señal de la cruz en las dos manos. Eso nos impresionó mucho y pensábamos en qué pudo haber sentido aquel hombre cuando el barro comenzó a taparlo. Son recuerdos que no se le borran a uno de la imagen nunca. Yo moriré con esos recuerdos y otros más de otras grandes emergencias, pero esa fue para mí la primera experiencia, que fue realmente muy... Don Constantino, ¿desea agregar comentario? Sí, es correcto. Cuando se da esta avalancha, en el sanatorio Las Mercedes habían puesto un mirador, un observatorio, para avisarle a la población civil para que saliera de sus casas. La avalancha se da a las 8 de la noche. Y al día siguiente, nosotros encontramos, como dice Coronel Guillermo Arroyo Chacón, ese cuerpo casi en la torre de la fábrica de jabón, que tenía un logo de una patita amarilla. Y al llegar nosotros, lo primero que tuvimos y la impresión fue muy marcada para todos nosotros, porque el señor estaba enterrado hasta la cabeza nada más afuera, con una lata de zinc y atravesaba el cerebro y sus dos manos en cruz, porque posiblemente vio, se dio cuenta, lo que venía hacia él, porque a nosotros nos informaron que él vivía aquí en la carretera principal de Taras.
Muchísimas gracias. Ahora, esa noche, ustedes esperaron y hay alguien en la vida de la Cruz Roja a quien yo conocí tardíamente y ya lo conocí inválido. Tuve la dicha de tratarlo. No sé si don Guillermo recuerda, creo que fue a través suyo que yo conocí al famoso capitán Calvo Navarro, a Juan Rafael. ¿Qué pasó esa noche en que ustedes sienten o perciben, perdonen si soy atrevido, que probablemente estaban sintiendo que habían perdido un compañero? No sabían de él. ¿Qué pasó? Me parece que don Mario Meneses es el que puede referirse mejor al tema, porque yo por ejemplo, se decía que sonaba un pito, yo nunca lo escuché, y yo no participé en el rescate de él, yo estaba en otras labores. Ok, antes de eso, don Mario, perdón, aclárenos la función del pito en ese momento, qué tipo de pito era y si lo usaban todos o solo algunos. No, en aquel entonces recordemos varias cosas importantes. Eso. Muchos veníamos de haber estado en los Boy Scouts. En Boy Scouts nos enseñaron a nosotros a andar con el bendito pito y siempre con una cuchilla de aquellas grandes por si acaso se necesitaba. Yo tuve un compañero de escuela que me llamó mucho la atención porque la mamá era la maestra de religión en la escuela. Y se hizo muy amigo mío porque mientras yo vivía en el lado de Los Ángeles, él vivía ahí cercano donde estaba el Colegio San Luis Gonzaga y muy cerca por donde pasó toda la parte de la inundación. Ese se llamaba Juan Rafael Calvo Navarro. Y estuvimos los últimos 4 meses de que yo me trasladé de la Jesús Jiménez, fuimos compañeros de escuela directamente y después fuimos compañeros de colegio. Así que Juanra para mí era el amigo inseparable, así como somos muchos en Cruz Roja, de estar compartiendo todas esas circunstancias. Pero sin embargo hubo un caso curioso, ese día, y recuerden ustedes que ya nosotros para andar en el barro ya teníamos experiencia. Porque cuando comenzó a bajar allá, no se vino la onda de los 9 metros, llegó aquí casi como a la 1 o 2 de la mañana. Mientras tanto, sí se podía andar caminando, terminando de sacar, y la prueba está en que sacamos a mucha gente de la carretera, no la que estaba en Barrio Fátima. Porque ahí sí la gente inclusive no quería salir por el miedo a que robaran las cosas. Y entre esa gente estaba Juan Rafael Calvo, que fue el que quedó directamente, prácticamente, yo diría que la posición de Calvo era de la entrada que estaba donde se baja ahora hacia el cementerio, de ahí aproximadamente 200 metros era donde se escuchaba, y ahí llegaba nada más un sonido desde la madrugada que la gente indicaba que era de un pito. Y era que él se había subido en una rama de árbol, y da la casualidad que, mire, por esas obras grandes de Dios, cualquiera diría, ¿cómo pudo un árbol tan delgado soportar el que pasara toda una avalancha sin habérselo llevado? Y para nosotros fue de gran impresión cuando se logró en realidad sacar, y lo que el mayor Arroyo dijo precisamente hace unos momentos, que el barro a muchos de los compañeros donde se estaban acercando, donde estaba el ruido, les llegaba aquí y era unos con otros para poder manejarse y poder llegar donde estaban para poder sacarlo. Y él salió perfectamente. Lo único que estaba era entumido por el agua y por el frío. Y la prueba está en que fue sacado así en hombros de todos los compañeros para arriba, que se hizo toda una camada para poder en realidad sacarlos. Comenzó a surtir los efectos casi después de, más o menos un año después, fue cuando comenzó a surtir los efectos de haber estado presionado con una columna y de todo en aquella parte del árbol. Y eso fue lo que generó luego la invalidez de él con el paso de los años. Él empezó directamente, y recuerden que quedó nada más con un bastón. Al principio andaba con un bastón, corriente normal, y después se fue proliferando hasta que llegó a estar ahí
y todos los días cuando pasábamos, a él estaba en la pura entrada de la Cruz Roja en su silla de ruedas. Pero siempre prestando servicio. Él siempre siguió siendo voluntario de la Cruz Roja. Él estaba como voluntario ahí, ya no era un servicio ni nada, pero él el que sabía, colaboraba con el radio y toda esa cuestión. Nos quedan 2 momentos de la avalancha que fueron muy relevantes, y hay uno de esos que fue de leyenda en Costa Rica, que fue la famosa llegada de los CIAVIS. Para la audiencia, los CIAVIS son un cuerpo de especialistas de la Armada de los Estados Unidos, que tienen que ver directamente como cuerpo de ingenieros en la construcción de obras civiles, bien con fines militares, bien con fines de apoyo a devastación después de una guerra, de una gran catástrofe. Su nombre es curioso porque CIAVIS significa abeja marina, pero resulta que ese nombre tiene un origen, que es que CIAVIS es la abreviatura también de constructores civiles o de construcciones civiles, Civil Builders. Entonces les decían CIVIS, y por esa razón, para su parche militar, escogieron una abejita que andaba en el mar, porque ellos normalmente se transportaban por todo el peso que llevaban en sus equipos, casi siempre en barcos. Ubicando a la audiencia, aunque tengo la barba blanca, yo era un niño de 8 años cuando todo lo que ustedes están contando aquí ocurrió. Y yo recuerdo claramente, si don Guillermo y los que están aquí no me desmienten, la llegada de los civiles, que no llegaron en aviones, llegaron en un barco, y se anunció, duraron como 2 o 3 semanas para llegar en 1964. Y la otra parte anecdótica que siempre hemos detectado con nuestro productor de audiovisuales equipo, en todo lo que lanzamos en redes, es que estos hechos a nuestro personal les llaman mucho la atención. Rara vez se dice cómo llegaron y quién los trajo. Realmente los trajo Jorge Manuel Dengo, quien aconsejó al presidente, porque don Jorge Manuel había estudiado ingeniería civil en los Estados Unidos. Estaba en la cola de la Segunda Guerra Mundial y a él le tocó hacer la práctica con el cuerpo de ingenieros, pero del ejército de los Estados Unidos, no de la Armada. Entonces tenía una serie de contactos con ellos y fue muy fácil persuadir al gobierno de Kennedy y luego al presidente Johnson para que muy rápidamente en 1964 llegaran aquí. Hay fotos, don Bernardo, que conserva el Comité de Cartago de la presencia de los civiles. Pero bueno, ¿qué vinieron a hacer? Ya yo no voy a contar tanto, como siempre digo, los importantes son ustedes, no yo. Yo nada más ambiento la conversación. ¿Qué vinieron a hacer? ¿Usted sabe cuál fue la cosa más importante que ellos realizaron? A ver. En días pasados todo Cartago estaba asustado por la situación de Puente Bailey. Pero ese Puente Bailey que está ahí, instalado por ellos, se trajo en ese barco en 1964 y un poquito más. Lo que pasó era que nunca le dieron mantenimiento, ¿eh? Pero esa fue la primera obra que ellos hicieron para que pudiera andar con fluidez y poder comenzar a pasar, porque por aquí no se podía directamente, okay. Y la gente tenía que ya... Era una solución alternativa. ¿Ah? Una solución alterna. Una solución alterna. ¿Y qué pasó con los diques, don Mario, si algún otro recuerda? No, es que los diques ya fue otra cosa totalmente diferente. Cuando comenzaron a trabajar los civis, entonces ellos comenzaron a amontonar toda la tierra hacia los lados para darle campo, pensando en que estaba todavía el volcán en erupción, que hacían allá las grandes cuestiones de ceniza y que en cualquier momento reventaba y estaba. Entonces ellos comenzaron y se comenzaron a hacer hacia acá directamente. Como una limpieza de cauce. Ya para proteger y que pasara el agua.
un comentario, si me permiten. Sí, señor. Don Jorge Manuel Dengo siempre estuvo muy preocupado por esos diques. Y dice don Jorge Manuel Dengo, y este es un mensaje mío para don Bernardo Valerín y su gente, que esos diques son una trampa si algún día se volviera a repetir esa situación, porque esa gente no tiene para dónde salir. Es como decimos a veces vulgarmente, una ratonera. Si por ahí... Pero esa era la invasión que hubo posteriormente de territorios, de terrenos. Sí. No, okay. Es que lo que sucede es lo siguiente, con el permiso muy de bien. Guillermo. Sí, adelante. Se hizo el dique, pero al hacerlo tan ancho, quedó como especie de una calle. Ok. Y entonces toda la gente que no tenía dónde vivir, esa gente desde allá arriba, desde donde está el puente Bailey para Se ubicó abajo, allí. comenzaron a construir todo esto hasta abajo, allá en Tejar. Y lo mismo sucede con aquel lado. Y ha sido gente donde ha habido bastante preocupación, porque sí es una gente... Ok, bastante... entonces ahí podríamos decir que una lección aprendida, ya digamos acercándonos al cierre, es la obra de ingeniería estaba bien planteada para la época. El problema fue las invasiones posteriores de las personas menos favorecidas. La idea que existía ahora era directamente que se pensaba hacer, y no sé si siquiera Mario Redondo, hacer una explanada ahí para hacer un parque grandísimo ahí en toda esa parte. Pero esa es una medida generalidad de la municipalidad. Finalmente, señor, adelante, don Manuel. No, yo quería que me permitieran contar una anécdota. Sí, claro. Para ese entonces, nuestros estatutos decían muy claramente, en caso de una emergencia, el Consejo Nacional entra en Sesión permanente. no entra. Se le delega todas las funciones al director general de la Cruz Roja. O sea, en ese entonces don Alfredo Sazo era el director, y para esa emergencia no había que consultarle a los miembros del Comité Nacional, que era como se llamaba, sino que don Alfredo Sazo, Era el comandante general. exactamente. Y me acuerdo que también nos visitó aquí una vez, en toda la emergencia, ¿verdad? Y se asustó porque había una mujer aquí con nosotros. Eso es fuera de serie. Yo creo que para la historia está bueno contar la compañera que recién hace unos meses falleció, Angelita Romanini, estaba con nosotros porque no teníamos mujeres voluntarias. Ahora tenemos algunas, y bien bonitas también, ¿verdad? Y bien guapas y bien trabajadoras, bien preparadas. En ese entonces no lo teníamos. Un detalle aquí que cuente esa historia, don Bernardo, por favor. Buenas. Entre las entrevistas que hemos investigado para llegar a este conversatorio, hay 2 cartagas que se casaron con 2 civis, y me toca investigar la próxima semana, ir a entrevistar a la familia de ellas para darle seguimiento a esta historia. Muy interesante, me dijo doña Olga Leiva, esposa de un expresidente de la Cruz Roja, que hay 2 cartagas que se casaron con 2 civis. Un conversatorio como el que estamos llevando al final, el tiempo es lo que nos mata siempre, pero hoy hemos logrado reconstruir de viva voz con los que estuvieron aquí, con los que vivieron las operaciones. Hemos logrado reconstruir por lo menos una parte. Lo importante de esto es que seguimos investigando. Vamos a tener pronto nuevas noticias para todos ustedes y para toda la Cruz Roja y para el público. Don Bernardo, un trabajo muy acucioso que le debo reconocer, porque es la verdad, igual que don Mario Meneses, igual que el mismo Sergio Mora, nobleza obliga. Don Bernardo ha logrado unos contactos en que probablemente, si la información no es inexacta, vamos a lograr probablemente tener el registro de quienes de esa unidad militar civil vinieron a Costa Rica. Y bueno, y otros detallitos de ese tipo y algunas cosas más, muchas fotografías. Cartago está haciendo, a efecto de toda la audiencia, un esfuerzo muy bonito de hacer lo que llamo yo de su comité en algunas paredes una pequeña casa museo. Entonces están haciendo, por ejemplo,
van a hacer una de Taras e Irazú, ya tienen otra de Henry Dunant y el Bust, y así van a ir creando como pequeñas galerías de líneas del tiempo que permitan, sin que el edificio pierda su vida útil, recordar un poco a los que llegan y a los que están la historia de ese comité todos los días. Don Constantino, por favor. Sí, yo nada más quería dejarles una sugerencia o una idea, o una pregunta que también quedó flotando en el ambiente cuando se dio esa emergencia, de que Dios fue benevolente con el pueblo de Cartago, porque esa avalancha cogió el cauce del río, pero si se hubiera desviado un poquito más al este, atraviesa todo el centro de Cartago. Hubiera sido terrible. Muchísimas gracias. Una última pregunta y cerramos con nuestros amigos de la producción. Lo siguiente, muy rápida, me gustaría que cada uno nos dé una idea, si me lo permiten, eso incluye a don Bernardo. Que aunque don Bernardo en ese momento no estaba en el tema, le pasan las mías, ya hemos hecho mucho trabajo de reconstrucción histórica, pero los actores son ustedes. A ver, todo eso que ustedes vivieron, en las erupciones y en la avalancha, ¿qué le dirían ustedes hoy? Siempre el conversatorio tiene que llevar un mensaje a las generaciones de hoy de la Cruz Roja, porque son las que recogen las banderas de nosotros para seguir adelante. ¿Qué les inspira en una frase, en un detalle de medio minuto cada uno, decirle a las nuevas generaciones de que todo eso que ustedes vivieron, por qué se debe seguir haciendo, por qué se debe seguir sirviendo del voluntariado? ¿Quién desea comenzar? Yo digo que como experiencia, la Cruz Roja, como agencia humanitaria responsable de aliviar el sufrimiento humano, debe tratar de lograr que estas actividades dejen el menos dolor posible. Y para eso se debe seguir haciendo prácticas, se deben de seguir haciendo evacuaciones. Por ejemplo, yo ahí en esta zona de la que hemos venido hablando, yo haría prácticas de evacuación, porque hay mucha gente ahí que le han dicho a uno que los hermanos decían que había que dormir ahí con un ojo abierto, pero la gente que vive ahí duerme no solo con los dos ojos abiertos, sino también con el cerebro, porque a veces dicen que ahí hay bastante. Y entonces yo creo que la Cruz Roja, como medida preventiva, de hacer algún tipo de práctica. Así, para terminar, tengo que contarles que un socorrista de la Cruz Roja de Heredia, de apellido Fallas, yo no sé si usted se acuerda, cuando todo esto terminó y cuando las tropas teníamos que regresar a nuestras bases, él dijo: yo me quedo porque encontré una novia en la Cruz Roja de Cartago y se casó aquí. Yo no sé dónde está, dónde vive y qué ha hecho, pero se casó aquí con una socorrista. Don Constantino. Sí, mi mensaje va dirigido hacia la población civil. Sé que nosotros debemos estar preparados para cualquier emergencia, pero quien nos vive el primer contacto, el primer impacto, son ustedes, la población civil. Y ojalá que esa población civil se prepare también para las amas de casa. ¿Por qué? Porque ellas las que están en sus hogares y están propensas al primer impacto de cualquier emergencia. Así es que yo le pido a esta población civil, no solo de Cartago, sino de todo el país, que se preparen para cualquier eventualidad, que eso les va a favorecer mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Don Manuel, por favor. Bueno, yo lo que le quiero pedir a todos mis amigos y mis compañeros socorristas es que se preparen para el futuro. Hoy lo estamos viviendo, pero mañana no sé si ustedes están preparados. Yo les pido que se preparen. Gracias. Don Mario. Hay una partecita seria ahí que deberíamos tratar. ¿Quién fue el rey del movimiento en el 63?
Cruz Roja. Pero desgraciadamente se ha ido tergiversando que no se sabe en cierto momento qué es Cruz Roja. Tenemos que buscar aquello que nosotros nacimos y fuimos para ser y seguir siendo. Tenemos que luchar por esa cuestión que nacía de todos y cada uno de nosotros. Yo pienso aquí que vemos compañeros bastante antiguos que hemos compartido, pero ¿por qué lo hacemos verdaderamente? Porque aquellas épocas hizo de nosotros una familia cruzrojista. Dentro de nuestros corazones está, y por eso dice el dicho entre Cruz Roja, que es muy fácil entrar a la Cruz Roja, pero muy difícil irse de Cruz Roja, porque nos hace falta ese amor, ese cariño. Ojalá que implementemos nosotros con hechos reales. Nos cuesta hay veces saber que inclusive tanto en Rescate como en otras hay empresas de aquí de voluntarios que han sobresalido más que Cruz Roja, y debemos volver a aquellos tiempos de antes donde Cruz Roja es Cruz Roja. Muchísimas gracias. Gracias a la audiencia. Voy a darle la palabra de cierre a don Bernardo Valerín, presidente del Comité Auxiliar en Cartago. Esperamos que este conversatorio sea el del agrado de toda la audiencia y que hayamos contribuido con un granito de arena a recuperar en algo esa parte de la historia de Costa Rica y de la historia de la Cruz Roja costarricense para que no caiga en el olvido. Por favor, don Bernardo. Como presidente de la Cruz Roja de Cartago, agradecerles a todos la participación, y esto lo resumimos en nuestra marcha. En Cartago estamos listos ahora y siempre para luchar contra el hambre y la pobreza y contra toda calamidad. Gloria, gloria a la Cruz Roja que sirve siempre a la humanidad. Gloria, gloria a la Cruz Roja de la muy noble y leal ciudad. Bajo el signo que defendemos, unida siempre la encontrará a la Cruz Roja cartaginesa para servir con voluntad. La Cruz Roja siempre va a seguir sirviendo con voluntad, ahora y por los siglos venideros, si Dios quiere. Muchísimas gracias.